Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho que hablar y que, honestamente, ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Sí, estamos hablando de la relación que para muchos parece inseparable, de dos grandes de la actuación turca, Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. La pregunta que flota en el aire y que da título a nuestro vídeo de hoy es, Altay Ulusoy no puede sin Şehrine Sarıkaya. ¿Qué ha pasado? Vamos a desentrañar esta historia, a repasar su trayectoria juntos, los momentos que marcaron su relación y lo que se rumorea sobre su presente. Si eres fan de estos dos talentosos actores, si te intriga el mundo del espectáculo turco y sus romances, quédate conmigo porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, recuerda ese pequeño botón rojo que dice suscribirse. Si aún no lo has hecho, haz clic en él para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos algo nuevo. Dicho esto, empecemos. La historia de Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya es, sin duda, una de las más comentadas en la industria del entretenimiento turco. Se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a los personajes de Yaman Koper y Mira Beylice. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. El público, que ya adoraba sus personajes, se volcó por completo hacia su relación real. Era algo especial, una conexión que trascendía la ficción y que se reflejaba en cada entrevista, en cada aparición pública. Medcezir no fue solo una serie, para ellos, fue el escenario de un amor que capturó la imaginación de millones. Sus actuaciones eran aclamadas y la pareja formada por Yaman y Mira se convirtió en un referente de las historias de amor juveniles y apasionadas. Cuando se confirmó que su relación iba más allá de los guiones, la euforia entre sus seguidores fue inmensa. Compartían momentos, fotos que denotaban una complicidad y una felicidad genuina. Parecían la pareja perfecta, destinada a durar. Los medios de comunicación turcos no dejaban de seguirles el rastro, documentando cada paso, cada gesto, cada escapada romántica. Pero como en muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la vida real a menudo presenta giros inesperados. Tras varios años juntos y con la misma intensidad con la que surgieron los rumores de su relación, aparecieron también las noticias de su ruptura. Y es aquí donde entra la pregunta central de nuestro vídeo, Altay Ulusoy no puede sin Şehrine Sarıkaya. ¿Qué pasó? La separación, cuando finalmente se hizo oficial, fue un golpe para muchos fans. Se especuló mucho sobre las razones. Algunos decían que las agendas tan apretadas y las exigencias de sus carreras habían sido un obstáculo. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables. Lo cierto es que públicamente nunca se dieron detalles concretos, algo que, por otro lado, es muy propio de la pareja, que siempre ha intentado mantener su vida privada lo más reservada posible. A pesar de la ruptura, algo curioso sucedió. Y es que incluso después de haber tomado caminos separados, ambos actores continuaron brillando individualmente. Altay Ulusoy ha seguido cosechando éxitos, participando en proyectos muy ambiciosos como Hakan, Muaf en Netflix, que le dio reconocimiento internacional, y más recientemente Kubetli Biralk o Yaşamayanlar. Su carrera profesional ha ido viento en popa, demostrando que es un actor versátil y con un gran talento. Por su parte, Şehrine Sarıkaya también ha tenido una trayectoria impresionante, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación en Turquía, protagonizando series exitosas como Sameran y Aile, donde ha demostrado su madurez actoral y su carisma. Sin embargo, lo intrigante es que a pesar de sus carreras individuales exitosas y de haber tenido otras relaciones o rumores de relaciones, la sombra de su pasado juntos siempre ha planeado sobre ellos. Los fans y los medios a menudo los comparan, buscan similitudes en sus proyectos o en sus vidas amorosas. Y de vez en cuando, resurgen los rumores de una posible reconciliación. ¿Por qué? Quizás porque la química que mostraron en Medcezir fue tan poderosa, porque su relación pública fue tan admirada, que para muchos es difícil imaginarlos felices con otras personas. La pregunta entonces no es solo si ellos pueden estar el uno sin el otro, sino si el público puede imaginarlos separados. Es posible que la respuesta hacia Altay Ulusoy no puede sin Şehrine Sarıkaya sea más compleja de lo que parece. Ambos son profesionales consumados y han demostrado su capacidad para triunfar por sí solos. No obstante, es innegable el impacto que su relación tuvo, tanto en sus vidas como en la percepción que el público tiene de ellos.
El hecho de que su nombre juntos siga resonando con tanta fuerza y que cualquier indicio de cercanía, por mínimo que sea, genere tanto revuelo, nos dice algo sobre la conexión que crearon. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Las teorías son muchas. Tal vez ambos reconocieron que, si bien hubo amor, sus caminos individuales en ese momento eran más importantes. Quizás las presiones de la fama y la exposición mediática fueron demasiado. O puede que simplemente, como sucede a veces, el amor se transforme y las personas crezcan en direcciones distintas. Sin embargo, la persistencia de los rumores y el interés del público sugieren que la chispa, esa conexión especial que compartieron, dejó una marca imborrable. Incluso se ha rumoreado en varias ocasiones sobre posibles colaboraciones futuras. Imaginen por un momento a Atai y Serine juntos de nuevo en un proyecto, quizás una película romántica, o una serie dramática que explore temas más maduros. La expectación sería masiva. Y es que en el fondo muchos fans suspiran por revivir esa magia que vieron en Medcezir, esa química que los hizo vibrar. Analizando un poco más allá, podríamos decir que la pregunta, ¿a Atai Ulusoy no puede sin Serine y Sarkaya?, es quizás una forma de expresar el deseo del público de verlos juntos de nuevo, de creer en esa historia de amor que tanto les cautivó. No se trata tanto de una dependencia real, sino de una nostalgia por una pareja icónica. Ambos han demostrado ser resilientes y exitosos en sus carreras individuales, lo que invalida la idea de que uno dependa del otro para brillar. Sin embargo, la huella que dejaron juntos es innegable. Podríamos pensar también en cómo la percepción pública influye en las carreras de los artistas. Cuando una pareja se vuelve tan popular, es difícil para el público separarlos en sus mentes. Cada nuevo proyecto, cada nueva pareja que se les atribuye, se compara automáticamente con su relación pasada. Es una presión invisible pero constante. En resumen, lo que ha pasado con Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya es una historia de amor nacida en el set que cautivó al público, una separación que generó especulaciones y, a pesar de sus exitosas carreras individuales, una conexión persistente en la mente de sus seguidores. Si Atai no puede sin Serine y, o viceversa, solo ellos lo saben realmente. Pero lo que sí sabemos es que su historia juntos es una de las más memorables del espectáculo turco, y que la chispa que encendieron sigue viva en la imaginación de muchos. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado repasando esta fascinante historia de Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Hemos explorado sus inicios en Medcezir, el impacto de su relación y los rumores que aún rodean su futuro. Lo cierto es que, independientemente de sus vidas privadas, ambos siguen siendo dos de los talentos más grandes de Turquía. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su separación fue definitiva? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden dejar un buen me gusta y compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda conocer esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.